Esta historia es una historia alternativa a Dragon Ball, un What If si lo preferís, y aquí vamos con la cuarta parte de ¿qué hubiera pasado si Piccolo se fusionaba con Kamisama en la saga Saiyajin? Sin más que decir, comencemos. Después de unos días de viaje, los guerreros finalmente llegarían a la Tierra tras que esos hubiesen vencido en gran parte gracias a Piccolo, al temible de Freezer en Namek, siendo recibidos por sus amigos, con Tenshinhan y Chaoz estando presentes al haber sido revividos por las Dragon Balls de Namek. Sin embargo, aún faltaba Yamcha, quien todavía se encontraba en el otro mundo entrenando con Kaiosama, por lo que ese tendría que ser revivido por las Dragon Balls de la Tierra, que seguían desactivadas debido a la falta de un Kamisama. Todos celebrarían el éxito que fue ese viaje, la victoria en contra de Freezer, y el regreso de todos a la Tierra, para que tras unos días de haberse aclimatado al nuevo planeta, Dende tomaría el cargo de Kamisama, restaurando las Dragon Balls de la Tierra y mejorándolas con sus habilidades mágicas, haciendo que el dragón sea capaz de cumplir 3 deseos en vez de solo uno. Tras ello, invocarían al dragón, pidiéndole que reviviese a Yamcha, por lo que el dragón cumpliría aquel deseo tan pertinente, trayendo al lobo solitario del desierto de regreso a la vida, y debido a la falta de más deseos, las esferas se dispersarían nuevamente, quedando con 2 deseos en reserva, y por lo tanto, teniendo menos tiempo de recarga para volver a ser usados. Después de ello, los guerreros volverían a sus vidas habituales junto con sus rutinas, hobbies, trabajo, y por supuesto, entrenamientos, viviendo un breve periodo de paz, en el que Goku seguiría entrenando junto a Piccolo, y aunque a ese le costaría seguirle el ritmo dada la gran brecha de poder que se había creado entre los dos, poco a poco Goku iría alcanzando su nivel, encontrándose cada vez más cerca del Namekiano, mientras que por su parte, el poder de Piccolo aumentaría muy rápidamente gracias a haberse fusionado con Neil y Kamisama, lo que lo habría dejado con un potencial enorme, por lo que su poder ascendería de manera absurda comparado a la historia original. Un día, los guerreros sentirían repentinamente un ki enorme acercándose a la Tierra, por lo que todos se reunirían en el mismo lugar y verían una nave muy parecida a la de Freezer, de donde saldría King Cold, el padre de Freezer, quien había llegado a la Tierra con el propósito de vengar a su hijo, quien fue asesinado en el planeta Namek, por un supuesto Namekiano extremadamente poderoso, con aquel padre vengativo, liberando todo su ejército por todo el planeta para atraer la atención de aquel Namekiano y de sus aliados. Piccolo se dispondría en ir a confrontar personalmente a King Cold, pero para cuando ese estaba a punto de iniciar su confrontación con el padre de Freezer, él y todos los demás se encontrarían impactados de observar que un nuevo guerrero había aparecido, siendo ese guerrero un Namekiano, y no solo eso, siendo ese, por lo visto, el mismísimo Piccolo, con ese derrotando a todo el ejército de King Cold en un instante, y poco después, acabando con King Cold sin pena y sin gloria, siendo de hecho un final bastante anticlimático para el padre de Freezer. Confundidos por ver a otro Piccolo ahí, tras que King Cold y su ejército hubiese sido despedazado, se acercarían hacia él, con el Namekiano, revelándoles de que de hecho, no era un clon, un impostor, o incluso un posible hijo, no, era el mismísimo Piccolo que conocían, pero nada más que del futuro. Ese empezaría a contarles la razón de su presencia ahí, explicándoles sobre lo que ocurrirá en el futuro, de la muerte de Goku a manos de una enfermedad del corazón, y sobre todo, de la aparición de los androides, unos androides tan temibles y poderosos, que esos matarían a casi todos los guerreros, y eso, a pesar de la intervención de Dende, el cual valientemente habría bajado a la Tierra para asistir a los guerreros curando sus heridas, pero eventualmente, los androides se habrían dado cuenta de eso, y habrían matado a Dende, dejando así a la Tierra nuevamente sin Dragon Balls, y al final, con solo Piccolo y Gohan quedando con vida. Y a partir de ahí, al Piccolo y Gohan ser la única línea de defensa de la Tierra, esos entrenarían tan arduamente como podrían en esas extremas condiciones en las que los androides los dejaban, y eventualmente, Gohan, al ser forzado el alcanzar el poder de Piccolo para seguir entrenando con él, ese, desbloquearía un nuevo y extraño poder, uno que aumentaba considerablemente el poder de Gohan, dándole un cabello dorado y ojos azules, porque claro, en esta historia sin Vegeta estar ahí para explicarles lo que era, no sabrían de qué eso era el Super Saiyajin, pero sí supondrían de que se trataba de una evolución natural de la raza Saiyajin, una evolución con la cual eventualmente, finalmente, pudieron derrotar a los androides y acabar con ellos, aunque con muchas dificultades. Sin embargo, y a pesar de aquella victoria, sin Dragon Balls para revertir los daños ocasionados, la Tierra quedaría devastada, con la mayoría de la humanidad habiendo sido aniquilada por los androides.
Debido a ello, Bulma construiría una máquina del tiempo para enviar a Piccolo al pasado y advertir sobre la amenaza de los androides, además de entregarle la medicina que creó para Goku, con el propósito de que ese no muriese producto de su enfermedad al corazón que le iba a llegar de aquí a aproximadamente unos 2 años y medio en el futuro. Tras eso, el Piccolo del futuro les daría la fecha de la llegada de los androides, y les diría que entrenaran sin descanso, pues el poder de los androides era muy elevado y probablemente tendrían dificultades para derrotarlos, pero no dudando de que si todos ellos se aplicaban en su entrenamiento con la información en mente de esa amenaza por venir, de que eventualmente, serían capaces de vencer a esos androides igualmente, y tras haberles dicho todo lo que tenía que decirles, Piccolo se marcharía, dispuesto a regresar a su futuro, y prometiendo de que volvería dentro de unos 3 años para ayudarles a vencer a los androides, avisando a Goku de que ese no fuera estúpido, y que no se olvidará de tomar su medicina del corazón, pues ya lo conocía, y finalmente, el Namekiano del futuro se habría marchado. A partir de aquel momento, todos entrenarían como si la vida les fuese en ello, con Piccolo en especial sintiendo una gran responsabilidad en estar a la altura de las expectativas de su yo del futuro, aumentando su poder considerablemente, mucho más que en la historia original, al ya estar fusionado con Kamisama y Nail, y durante el transcurso de esos 3 años, su poder habría aumentado considerablemente, siendo un poder comparable al de Cell semiperfecto en la historia original, o el poder que Piccolo más o menos habría tenido en la historia original al final de la saga de Cell. Mientras que en el caso de Goku, aunque con mucho esfuerzo y dificultades dada la ausencia de catalizador emocional para conseguir, eventualmente, ese también conseguiría la transformación de cabello dorado de la cual Piccolo del futuro les habló, siendo esa forma el Super Saiyajin, pero claro, sin Vegeta estando ahí para explicarles sobre la leyenda del Super Saiyajin, no sabrían cuál era el origen de esa forma exactamente, pero para motivos de facilidad narrativa, nosotros seguiremos llamándolo Super Saiyajin. En todo caso, Goku, sabiendo a ciencia cierta gracias al futuro que les contó Piccolo de que Gohan también podía alcanzar esa forma, intentaría todo lo mejor posible junto con Piccolo para que ese alcanzara aquel poder, pero por desgracia, sin éxito, aunque su estado base habría aumentado enormemente, pero por ahora, Gohan seguía estando más o menos al mismo nivel que su versión canon. Eventualmente la espera habría terminado, con los 3 años habiendo transcurridos, y con el 12 de mayo habiendo llegado, con todos dirigiéndose al lugar que Piccolo del futuro les indicó en donde ocurriría el primer ataque de los androides, con la reunión de los guerreros ocurriendo más o menos igual que en la historia original, aunque claro, sin Bulma trayendo la sorpresa de tener un hijo. Poco después, Yajirobe también llegaría, no para ayudarlos en la lucha en contra de los androides, sino para entregarles semillas Senzu a petición del maestro Karin, y para cuando ese se marchaba del lugar en su vehículo volante, ese explotaría de la nada por un ataque de energía lanzado hacia él, con Yajirobe sobreviviendo de milagro al ataque, aunque cayendo al mar, con Goku mandando a Gohan en buscar y rescatar a Yajirobe, mientras que los demás se adentrarían en la ciudad para buscar y localizar a los androides. Eventualmente, toda esa situación llevaría a Yamcha siendo el primero en encontrarse con los androides, siendo yamchado como es de costumbre, con el Dr. Gero atravesándole el abdomen mientras le absorbía su energía, hasta que eventualmente todos llegarían para salvar a Yamcha de una muerte segura, con Krillin llevando a Yamcha junto con Bulma para tomar una semilla Senzu. Los guerreros al final lograrían convencer a los androides de que todos ellos se fuesen a luchar en un lugar desértico y sin humanos que pudiesen morir por sus peleas, con todos tratando de obtener más información de esos androides, incluso teorizando de si el androide 20 era de hecho el propio Dr. Gero, aunque ese lo desmentiría. Eventualmente 19 sería ordenado de atacar a Goku, con ese transformándose en Super Saiyajin, con todos sus amigos pudiendo admirar el poder de esa transformación por primera vez en esta historia, aunque Piccolo no se encontraría tan impresionado, pareciéndole extraño o hasta preocupante que su poder a Goku no fuera el que tenía habitualmente en sus entrenamientos, y es que ese empezaba a sentir los efectos de su enfermedad del corazón, todavía más estando transformado y peleando con 19, con el combate ocurriendo igual que en la historia original, terminando por ser derrotado por 19 al no poder seguir luchando, y todo eso porque ese imbécil habría olvidado tomar su medicina del corazón, pensaría Piccolo, por lo que rápidamente el Namekiano intervendría para salvar la vida de Goku y reemplazarlo en el campo de batalla, encargándose él del androide 19, siendo un combate extremadamente fácil para Piccolo, que no tardaría mucho en acabar con 19, debido a la enorme diferencia de poder. El Dr. Gero al ver cómo la situación había pasado
de estar a su favor, a tornarse en contra de él. Trataría de encontrar una oportunidad para distraer a los guerreros y poder escapar de ahí, y así volviendo a su laboratorio para activar a los otros androides, pero Piccolo se percataría del intento de huir de Gero, alcanzándolo rápidamente para no dejarle ninguna escapatoria, y sin más, desintegraría con una poderosa ráfaga de ki al Dr. Gero, librando a todos de la amenaza, que era aquel científico loco y malvado. Tras que Piccolo hubiese acabado con 19 y el Dr. Gero, todos los demás se sentirían aliviados, pensando erróneamente de que finalmente las amenazas fueron neutralizadas y de que todo había acabado. Al fin de cuentas, era justamente lo que acababa de ocurrir. Piccolo acababa de derrotar a los dos androides que su yo del futuro les había avisado a todos, con Goku siendo llevado por Yamcha de regreso a su casa para tomar su medicina del corazón y así salvarlo antes de morir por culpa de dichosa enfermedad. Y justo cuando todos los demás, suponiendo que todo ya había acabado, se prepararían para marcharse y regresar a sus vidas, Piccolo y Gohan del futuro llegarían al campo de batalla, y para su mayor horror y confusión, los restos de los androides que observaban tirados por varios lados del lugar, no se parecían en nada a los androides con los cuales pelearon en el futuro, sorprendiendo al Piccolo del presente, y enseguida poniéndose en alerta nuevamente, desconcertado de descubrir de que aún la amenaza no había acabado, de que esos, aún no habían peleado con los verdaderos androides de los que fueron avisados. Y hasta aquí llegamos por el momento. No olvidéis de suscribiros, y darle like al vídeo, como también, de uniros a los miembros del canal, teniendo acceso a todos los vídeos antes que el resto del mundo. Y si deseáis pedirnos comisiones de teorías personalizadas a vuestra petición, nos podéis contactar por nuestro servidor de Discord creado para ese único propósito, o de simplemente comentarlo debajo del vídeo con una donación proporcional al precio de la comisión que nos pedís. Para más información, lean la descripción o el comentario fijado para saber sobre los precios por comisión. Y ahora sí, sin más que decir, nos vemos, hasta la próxima.